Muy bien, colegas, buenas tardes, colegas que siguen la clase de YouTube, buenas tardes. Retomamos hoy filosofía japonesa, ahora filosofía japonesa moderna, después de la restauración Meiji. Concretamente nos ocupa Nishida y aún más concretamente nos ocupa su primera obra, la primera gran obra de la filosofía moderna japonesa, que es Indagación del Viento. Recapitulando brevemente, ¿no? La semana pasada hablamos sobre la distinción entre filosofía japonesa moderna y premoderna, ¿no? O sea, y esta distinción básicamente la marca la llegada de Matthew Perry y la apertura de Japón, ¿no? Habría habido desde 1630, Japón cerraría sus fronteras al comercio con Occidente, fruto de la amenaza colonial que podría implicar las misiones cristianas que venían de Portugal y de España. Y este cierre se mantiene durante el periodo Tokugawa o periodo Edo, que venía acompañado de una cierta estabilidad económica en Japón, una burocratización de la sociedad y un cambio en la sociedad japonesa, el fin básicamente de las guerras feudales. Y todo esto entraría en caos con la llegada de los barcos americanos a las costas de Edo a imponer un tratado de libre comercio. Una vez que se impone el Tratado de Libre Comercio, se viene una andanada de tratados de libre comercio con los demás países, ¿no? Inglaterra, Rusia, ¿no? Las potencias de la época van a querer forzar a Japón a abrir sus fronteras, y Japón, en el caso de Estados Unidos va a firmar el infame Tratado de Kanazawa, que va a ser un tratado pues, en condiciones completamente desiguales, ¿no? Uno de los grandes temas que va a estar ahí jugando va a ser una cuestión que es la de la extraterritorialidad, que es la idea de que toda persona que cometa un crimen en Japón y sea de origen extranjero no puede ser juzgada en Japón, ¿no? Y esta idea de alguna forma resaltaba el carácter colonial de esta relación, el hecho de que pues, Japón era un país de segunda que no tenía derecho a ejercer soberanía en su propio territorio, ¿no? Y era una marca de los tratados coloniales de la época, que todavía existen muchos territorios, ¿no? Estos tratados de libre comercio crean un fenómeno complejísimo, interesantísimo en Japón, en que se da una tensión entre dos fuerzas. Una fuerza conservadora que ve en esta apertura a Occidente un peligro, y la idea de que no solo esta apertura amenaza a Japón a convertirse en una colonia, sino que amenaza la destrucción completa de su cultura, ¿no? Que amenaza el contacto con Occidente, va a contaminar la pureza del Japón. Y entonces a crear la idea de que Japón tiene que volver a cerrar sus fronteras y volver a resistir desde su pureza cultural. Y otra idea que va a ser la de que pues, no hay forma de resistir. O sea, que no hay forma de resistir a las potencias occidentales, que son mucho más poderosas armamentísticamente, y que pues no hay más, ¿no? Que va a haber que aceptar estas nuevas condiciones que implican el Tratado de Libre Comercio y eventualmente pues, la apertura general a Occidente. Estos dos campos van a cristalizarse: la posición conservadora en la institución del emperador y la posición, digamos, realista, que acepta que no puede resistir, en el shogun. Y este choque va a llevar eventualmente y también a que se dividan estas dos instituciones cada vez más y a que empiece a ganar popularidad la institución imperial. Va a haber un intento de una última reconciliación entre estas dos figuras, pero a la muerte del emperador, su hijo Yoshihito toma el poder y inicia un periodo muy importante de Japón, que es el periodo de Meiji, o el periodo de la restauración Meiji. La restauración Meiji, que empieza en 1868, si no me equivoco, es fundamental para el... A ver, tengo la fecha anotada. 1868, restauración Meiji. Se llama restauración porque una de las primeras cosas que va a hacer el emperador va a ser disolver el shogun. Se disuelve el gobierno de campaña. El gobierno de campaña intenta resistir, eventualmente es aplastado, y entonces el poder político va a pasar otra vez a manos del emperador. Entonces va a restaurar el poder del emperador, pues es una restauración. Y a la vez que la posición del emperador va a estar gobernada por la máxima... ¿Cómo es? Proteger Japón, echar a los extranjeros. Honrar Japón, proteger a los extranjeros. Va a terminar también aceptando la necesidad de abrirse. Y entonces la restauración Meiji va a ser una época
muy compleja la historia de Japón, que va a estar atravesada por dos grandes fuerzas. Un deseo de volver al Japón original, un deseo de recuperar la pureza cultural del Japón, y un deseo y necesidad de abrirse a la cultura occidental y eventualmente al debate global. Entonces, estas dos fuerzas entre la tradición y la occidentalización van a determinar esta época, ¿no? Y la restauración Meiji misma va a estar movida por esta contradicción. Va a ser una época tradicionalista que se está modernizando a la vez. O sea, y es, por ejemplo, veíamos la semana pasada, es la época en la que Tablada llega al Japón, ¿no? Y vemos las imágenes de este Japón que mezcla los modos de vida tradicionales con modos de vida, formas de vestir e instituciones modernas, ¿no? O sea, vemos a gente de traje y a gente de kimono pasearse por Tokio juntos, ¿no? Bueno, Edo se convierte en Tokio una vez en la restauración Meiji. El emperador muda su palacio al palacio del shogun que estaba en Edo y renombra la capital a Tokio, ¿no? Entonces nace Tokio en este periodo. Y otra cosa importante que hace es esta contradicción también se va a ver en la política. A la vez que el emperador tiene bastante fuerza, la figura de los feudos se van a convertir en prefecturas. Los señores feudales se van a convertir en gobernantes locales y el shogun va a ser reemplazado por una nueva figura que es el primer ministro y el parlamento. Entonces va a haber un gobierno tradicional e incluso la constitución de la época nombra a todos los japoneses como, lo incluye a todos los japoneses que todos son siervos del emperador. Pero va a abrir la puerta a instituciones occidentales políticas, como es el caso del parlamento, del primer ministro. Eventualmente vamos a ver en el siglo XX al primer ministro que no va a venir de las castas gobernantes, sino que vendrá del pueblo, concretamente creo que era un comerciante. O sea, va a empezar a haber un cambio político muy fuerte en Japón. Pero el emperador va a seguir siendo el núcleo, digamos, ¿no? O sea, entonces va a haber esta tensión, ¿no? La institución más antigua del Japón va a seguir siendo el centro, pero a la vez se va a estar modernizando Japón muy fuertemente, ¿no? Esta tensión, que como decía, es la característica fundamental de la restauración Meiji, va a marcar también a los intelectuales de la época, ¿no? Podríamos hablar de una película que muestra muy bien esto, y la mencionaba la semana pasada, es Se levanta el viento de Hayao Miyazaki, ¿no? Justo esa película pasa durante la restauración Meiji a la democracia Taisho y eventualmente al periodo Showa, el periodo de la guerra, ¿no? Y se ve esta tensión entre una idealización de un Japón tradicional, de un culto a la naturaleza y una modernización muy fuerte, ¿no? Una de las cosas que va a cambiar en Japón con esta tensión va a ser la educación. La educación va a tener un cambio muy importante. Van a ir poco a poco traicionándose de los modelos educativos tradicionales que van a utilizar el modelo de aprendiz, los templos, los maestros privados. Van a ir poco a poco haciendo las escuelas modernas, entre ellas la universidad, ¿no? Se va a fundar a finales del siglo XIX la Universidad Imperial de Tokio, que va a ser la primera gran universidad del Japón, y va a introducirse esta nueva forma de hacer saberes y con ello todos los saberes que van asociados a ella, ¿no? En un primer momento, una de las máximas que lanza el emperador cuando se da la restauración Meiji es: el conocimiento tiene que buscarse por todo el mundo. Entonces, lo primero que hace Japón es enviar a una generación de jóvenes a estudiar en el extranjero. Entonces, este proceso se da como hasta la primera cuarto del siglo XX, en que se busca que los jóvenes se vayan a estudiar. Vayan sobre todo a Alemania a aprender y a traer los saberes, y a Estados Unidos y a los saberes occidentales, ¿no? Primero se pensaba solo en saberes técnicos, o sea, básicamente armamentísticos, pero eventualmente va a ser todo, ¿no? Y una de las cosas que va a llegar a Japón en esta época va a ser la filosofía, ¿no? En esta transición entre el periodo Edo, Tokugawa y la restauración Meiji, mencionamos la semana pasada un personaje que es Nishianame. Nishianame era un diplomático japonés que en sus contactos con Occidente entra en contacto con la filosofía, particularmente con el utilitarismo, ¿no? Y él empieza a traducir los primeros textos, luego empieza a conocer un poco de Kant y empieza a llevar esas ideas a Japón. Tanto que él es considerado el primer filósofo moderno japonés, porque es la primera persona en Japón que habla de Kant, que habla de Aristóteles, que habla de Platón, ¿no? Y incluso él acuña el término
para filosofía en japonés, que es Tetsugaku, ¿no? Decíamos la sabiduría de la universidad, ¿no? Y muestra muy bien dónde ven ellos la filosofía, ¿no? Y de hecho, uno de los debates que atraviesa el propio Nishiyama en su vida es si la tradición cultural e intelectual del Japón es Tetsugaku o no es Tetsugaku. ¿Dogen era filósofo o no era filósofo? En un primer momento él asimila todo a Tetsugaku. Dice que Dogen, Platón, Kant, todos son filósofos. Y en otro momento dice, no, la filosofía no es el saber sin más, sino es una forma muy peculiar de saber, que está, como la propia palabra dice, asociada a esta institución occidental del saber, que es la universidad. Entonces Dogen no sería un filósofo, Dogen es otra cosa, es un pensador que se hizo preguntas muy parecidas, pero no dentro de las mismas instituciones, las mismas categorías, ¿no? Entonces un debate que atraviesa a Nishiyama es esta cuestión sobre cuál es el alcance del concepto Tetsugaku. Podríamos ver esta tensión de la restauración Meiji, volviendo a lo que decía hace rato, en tres personajes de esta época, ¿no? Tres intelectuales de esta época. En Suzuki, en Raicho y en Nishida. Los tres contemporáneos, los tres al parecer amigos incluso durante la adolescencia, cercanos, nacen con la restauración Meiji y van a llevar la marca de esos dos, ¿no? Raicho es una pensadora muy interesante del Japón. Desgraciadamente mucho de su trabajo todavía no se traduce a lenguas occidentales. Hay fragmentos solo traducidos por ahí. Ojalá con el tiempo aparezca más, porque era una pensadora muy, muy rica. Ella en 1911 era una familia relativamente adinerada que le permite ir a la universidad a pesar de ser mujer. Y en la universidad funda Seito, que es una revista literaria femenina, y intenta reivindicar el rol de la mujer en la sociedad japonesa a partir de la literatura y particularmente de la poesía, ¿no? Seito, el número 1 de Seito abre con un manifiesto que escribe Raicho, que se llama, no tiene título, no está titulado, pero empieza: al comienzo la mujer era el sol, ¿no? Y entonces ya hace un parangón entre la figura de la diosa Amaterasu como la deidad principal del Japón y cómo la sociedad patriarcal japonesa marginó a la mujer, que en un momento era el centro. Dice: la mujer era el sol, ahora es la luna, ¿no? Y entonces hace toda una analogía de la mitología del Japón antiguo con temas del feminismo occidental de la diferencia, ¿no? Ya tiene mucha conexión con el feminismo alemán, en particular el tema del feminismo de la diferencia, y va a hacer esta mezcla, ¿no? Entre estos debates que están dando en Occidente sobre la diferencia femenina y la mitología del Shinto, el budismo, ¿no? Y se dan, o sea, es un personaje híbrido, ¿saben? O sea, que un poco, todos estos personajes son fuera de serie porque son muy occidentales para los japoneses y son muy japoneses para los occidentales, donde están como en medio, son el choque de esta tensión, ¿no? Usan sus categorías tradicionales para enfrentar problemas modernos o llevan los problemas modernos a categorías, o sea, hacen este juego, ¿no? Y Raicho, bueno, fue una pensadora interesantísima. Ella sobre todo es una gran pensadora del feminismo de la diferencia, de la defensa de la importancia de la felicidad, del amor. Y, por ejemplo, tiene un texto muy hermoso que escribe en los años 30 sobre el cooperativismo, ¿no? Ella dice, yo empecé mi carrera como una joven privilegiada, pero pronto ella se casa escondidas de su familia con otro estudiante de la universidad y pasan a una vida bastante miserable, ¿no? Él creo que también era escritor, no les iba muy bien a los dos y pues dice, empecé a llevar la vida de una japonesa trabajadora promedio, ¿no? Y eso me llevó a cuestionarme, ¿no? Yo me daba cuenta que el modelo capitalista era un modelo opresivo, pero no encontraba una crítica coherente a ese sistema, ¿no? Decía, en esa época llega a Japón el boom del marxismo, pero yo no me... Y decía, ¿no? Dice muy bellamente, yo no me puedo identificar con el marxismo. Dice, el marxismo es una filosofía de hombres, porque es una filosofía de lucha de clases, que prepara la guerra de las clases. Y ahí dice, es que los hombres todo lo resuelven con guerras, ¿no? Entonces ella dice, yo no entendí cuál era el camino hasta que conocí el cooperativismo. Dice, el cooperativismo es el camino para el cambio, porque no es una lucha que se pelea en la calle, sino que se pelea en la cocina, que tiene que ver con lo que comes, que tiene que ver con lo que siembras y que tiene que ver con el cuidado. Dice, por eso a los hombres no les gusta, no es un modelo masculino, ¿no? Entonces dice, y ella funda la Sociedad de Mujeres Cooperativistas en el Japón. Es un personaje de su tiempo, una gran activista contra la guerra,
fallece de hecho antes del fin de la guerra y da una resistencia muy dura contra la guerra en el Pacífico. Pero bueno, el punto es que vean en Raicho este personaje híbrido, ¿no? O sea, que está atravesado, ¿no? Otro personaje que muestra esto es Suzuki, ¿no? Suzuki empieza su formación en la universidad y a la vez se ordena como monje. Él se ordena en Kamakura, que está a las afueras de Tokio, y eventualmente decide abandonar la universidad y dedicarse a la práctica monástica, ¿no? Entonces se dedica a ser monje zen, aunque obviamente por paso a la universidad aprende idiomas, ¿no? Particularmente parece que aprende inglés. Y en inicio del siglo XX estaba muy de moda una cosa en Occidente que eran las ferias mundiales. Entonces en la Feria Mundial de Nueva York, la Sociedad Teosófica, que era un grupo ahí místico europeo que luego pasó a Estados Unidos como con medio conexiones neoplatónicas, particularmente uno de sus cabecillas de la época era Paul Carus, que tenía mucho interés en la filosofía de budista y en la filosofía oriental en general, entra en contacto con uno de los maestros zen del Japón y lo invita a un congreso de religiones que va a haber. En el congreso lo invita a congreso de religiones. Va el maestro a congreso de religiones a presentar el zen, ¿no? Es el evento que organizaba en la Feria Mundial los teósofos, ¿no? Un evento como un debate sobre las religiones del mundo, ¿no? Y entonces va este maestro y en el diálogo con Carus le dice: yo quisiera que estos textos se conocieran en Occidente. Necesito a alguien que me ayude a traducirlos. Y él le dice: mira, yo no puedo, pero tengo un discípulo que casualmente sabe inglés. ¿Por qué no se viene contigo? Y entonces manda a Suzuki a vivir a Luisiana, creo. Entonces se establece Suzuki. De hecho, eventualmente se casa con una teósofa y se queda en Estados Unidos. Y empieza a ir y venir de Japón. Y en uno de sus viajes, el maestro le dice que alcance la iluminación y le da la transmisión del Dharma. Entonces él ahora es maestro zen, pero también es traductor. De hecho, uno de los traductores del Tao Te Ching en inglés fue Carus. Y Carus escribe un libro importante que se llama El Evangelio de Buda. Y es de esta época en que entra en contacto con Suzuki. Y entonces Suzuki se vuelve un personaje que va a moverse a la vez que es un monje. Va a ser un personaje frecuente en Cambridge y en la Universidad de Kioto. Va a estar moviéndose en las universidades dando pláticas. Va a ser un gran introductor del budismo zen a Occidente y también un personaje muy importante de la cultura y particularmente de la contracultura en los 50s y 60s, ¿no? Él va a tener fuertes conexiones con Cage. Va a tener, al parecer, un debate con Heidegger. Va a tener conexiones con Deleuze. Va a tener muchas conexiones con los artistas visuales de la época. Van a estar muy interesados en el tema de la meditación y todo este rollo. Va a ser unos personajes que va a estar en esta escena. Va a ser Suzuki. Y a la vez Suzuki va a fundar en Kioto la Inster Buddhist, que es la revista por excelencia del estudio del budismo japonés, al menos, ¿no? El budismo es la revista académica de estudios budistas, es la Eastern Buddhist, que todavía existe en Kioto, en la Universidad de Kioto, ¿no? Por eso está en línea, aunque está muy mal curada, desgraciadamente. Hay muchas cosas muy buenas ahí, muchas traducciones, muchos artículos originales de pensadores de la escuela de Kioto y así. La empieza Suzuki, ¿no? Pero ahora piensa en este personaje, ¿no? Profesor de universidad y maestro zen, ¿no? O sea, esa es la época. Y está el tercero, que es el que nos ocupa el día de hoy, que es Nishida, ¿no? Nishida nace con la restauración Meiji, ¿no? Ve con entusiasmo este proceso de apertura del Japón y a la vez es atravesado por ese deseo de volver a eso propio de los japoneses, ¿no? Se enrola en la universidad, pero toma una posición interesante que es la de estudiante libre, en que está matriculado, pero puede entrar a clases de muchas materias. Entonces va a tomar muchas clases de ciencias, de matemáticas y de filosofía. Va a estar tomando de varias cosas clases, ¿no? Y va a desarrollar un interés muy importante por la filosofía, particularmente la filosofía de Kant y el idealismo alemán. Particularmente tiene mucho interés en Fichte, mucho interés en Schelling. Y a la vez, al menos durante 10 años, Nishida se va a mantener muy fuertemente conectado a la práctica del Zen Soto de Dogen. O sea, entonces Nishida va a ser un híbrido que va a estar leyendo a Suzuki. Leyendo va a ser amigos, ellos eran amigos personales, Suzuki y Nishida, y parece que Raicho también, aunque eran más lejanos.
Va a estar leyendo a Fichte y Schelling y meditando 10 días, yéndose un retiro de 10 días y regresaba, ¿no? Y se movía así. En 1911, Nishida intenta, desde su lectura de los filósofos alemanes particularmente, y de los debates de la época, del tema del empirismo y demás, y de su experiencia en el Zen y de su perspectiva desde el Zen, escribe este libro, que es un primer intento, digamos, de coleccionar su posición. Si lo leyeron, se dan cuenta que el libro no está precisamente muy bien articulado, pero esta es básicamente la obra negra de la Escuela de Kioto. O sea, lo que se llama Escuela de Kioto nace en indagación del bien. Todas las pistas de lo que después fue la Escuela de Kioto están aquí. Grosso modo, Nishida quiere pensar una forma de entender la experiencia o una dimensión fundamental en la experiencia que es previa a la separación sujeto y objeto. Esto es lo que pensaba Hegel, lo que pensaba sobre todo Fichte, Schelling, ¿no? Pero le va a dar una nueva perspectiva. ¿Qué significa pensar esta dimensión previa a la separación sujeto-objeto? ¿No? Y luego, ¿qué implicaciones ontológicas tiene esto? Y eventualmente va a llevar Nishida a otro gran tema de la Escuela de Kioto. Va a decir, por ejemplo, esto se ve claramente en las artes. Y uno de los grandes temas, particularmente en el arte japonés, ha sido intentar llegar a este lugar. Y va a ser uno de los primeros que va a empezar al menos a lanzar guiños hacia técnicas artísticas como el haiku, ¿no? Lo que el haiku busca es expresar la experiencia misma antes de que se separe el sujeto y objeto, en cómo me siento, en una representación, y se intenta una mostración inmediata del acontecimiento. Y a la vez, la mostración inmediata es significativa para quien lea, aunque pasen cientos de años, ¿no? Y va a conectar también, va a pensar entonces que hay que en la conciencia, este fondo más allá de separación sujeto-objeto, es un principio, y no un principio, sino más bien una actividad unificadora. Y que esa actividad unificadora le da un sentido fundamental a lo que se llama la religión, ¿no? O sea, hay una fuerza religiosa en la conciencia, o sea, que religa, que conecta, que unifica y reunifica lo que la conciencia separa en sujeto y objeto. Entonces va a intentar también Nishida, aunque sea incipientemente al final del libro, hacer una fenomenología de la religión. ¿De qué se trata la religión? ¿Qué es la experiencia religiosa? Es una experiencia de quiebre y de encontrar una unidad fundamental. Y en parte es una unidad fundamental que no es un ente, no es que haya una sustancia espinosista en el fondo, es que hay un infundamento, digamos, ¿no? Dice reconocer, dice en el pasaje, ¿no? Reconocer que los fenómenos de conciencia son lo fundamental y que no vienen de nada, es un reconocimiento nihilista, que es lo que ya había dicho Jacobi, ¿no? O sea, negar el noumeno es una posición nihilista. Y dice, sí, es una conciencia de la nada, de que el fondo de nuestra experiencia es nada, ¿no? Entonces va a haber una filosofía de la nada también. Y va a haber también una ética y una política construida desde esta forma de entender la conciencia, ¿no? Vamos a ver todos estos puntos más a detalle en el libro, pero mi punto es que eso es lo que va a intentar la Escuela de Kioto después, ¿no? La Escuela de Kioto, esta obra de Nishida va a revolucionar la filosofía japonesa, va a ser el primer gran libro que se va a producir en Japón de filosofía y que va a ser considerado innovador. Va a llegar ecos, mencionamos, de este libro hasta Husserl, ¿no? Husserl va a tener mucho interés en este libro, va a intentar tender relaciones con Nishida a través de unos alumnos, de sus colegas, que es Tanabe, después a través de Watsuji, y le va a abrir a Nishida las puertas de la naciente Universidad de Kioto. Entonces va a quedar Nishida a la cabeza del departamento en Kioto. Y en este departamento en Kioto, pensemos en la capital imperial, en donde están los templos, en donde estaba Dogen, donde estaba Shinran, donde estaban todos ellos, ¿no? En esa universidad, que por cierto, si visitan Kioto, hay una atracción turística que fundó Nishida, que es el Tetsugaku no Mishi, el camino del filósofo. Entonces, tú sales de la Universidad de Kioto y Nishida acostumbraba, después de sus clases, se iba a caminar siguiendo un río
Y ese camino que sigue el río va pasando por varios templos. Empieza en la Pagoda de Oro, que es el monumento clásico de Kioto, ¿no? Que es un edificio dorado, ¿no? Muy famoso. Está en los protectores de pantallas del Windows, ¿no? Sale la Pagoda de Oro. Y sigue hasta el templo de Honen, ¿no? Es un recorrido de templos. Templos budistas, templos shintoístas, del Shin, del Zen, de varias sectas, y que van bordeando el río. Entonces parece que Nishida caminaba por ahí todos los días para irse a su casa, y era su paseo. Y hoy en día ese paseo se llama el Tetsugaku no Michi, el camino del filósofo, y es parte de las atracciones turísticas de Kioto, ¿no? Entonces se le abren las puertas digamos, a Nishida, si hubiera que ser un parangón, le pasa algo muy parecido a lo que le pasa quizás a Fichte, ¿no? Crea esta gran obra, nace una universidad a la vez y lo ponen a la cabeza. Entonces él utiliza la universidad para orientar la filosofía en la dirección que él quiere, ¿no? Evidentemente. Y lo primero que va a hacer jalar a jóvenes que sean afines a su pensamiento, que él vea que tengan capacidad, y esa sería la primera generación de la escuela de Kioto. No vamos a tener chance de verlos en el semestre, pero solo mencionarlos. Los dos vienen de la Universidad de Tokio, serían Hajime Tanabe y Watsuji Tetsuro, ¿no? Hajime Tanabe escribe la lógica de la especie o la lógica de lo específico, y durante la Segunda Guerra Mundial su pensamiento cambia radicalmente y escribe filosofía como metanoética o la filosofía del arrepentimiento. Él era alumno de la Universidad de Kioto, de la Universidad de Tokio, y lo jala Nishida a dar clases a Kioto, y lo manda con una beca a Alemania, y él es el primero que entra en contacto con Husserl, y que irónicamente establece amistad con Heidegger, ¿no? Y de hecho Heidegger y Tanabe van a ser amigos toda su vida. Al punto, no he logrado encontrar en registros de esto, es un hecho, digamos, está en todas las biografías, aunque no, en Friburgo no he encontrado testimonios, pero Heidegger me dio para que en los 50 le dieran el honoris causa a Tanabe en Friburgo, y tiene al parecer el honoris causa Hajime Tanabe en Friburgo, ¿no? Entonces hace pensar en que tiene una conexión muy amplia, ¿no? Desgraciadamente muchas de estas conexiones todavía no las conocemos, ni las cartas no son todavía accesibles, ¿no? El otro que también va a hacer este viaje va a ser Watsuji, que escribe Fudo sobre la experiencia del viaje, la experiencia de la espacialidad como determinante de la existencia. Luego estos tres, digamos, aunque Watsuji al regresar se va a independizar, va a dejar Kioto, va a regresar a Tokio, en una posición en la Universidad de Tokio. Para al menos Tanabe y Nishida van a dedicarse a formar una nueva generación de filósofos, de los cuales van a ser la segunda generación de la escuela de Kioto. El más importante, que vamos a ver la clase que viene, va a ser Nishitani Keiji, otro que va a ser alumno de Heidegger. Él va a ser el gran especialista en Nietzsche, o el que va a introducir a Nietzsche y a la noción del nihilismo al pensamiento japonés. Van a ser maestros de Masao Abe, el gran pensador del diálogo interreligioso e intercultural, un filósofo muy importante. A Hitsumatsu Shinichi, que va a ser también el gran profesor de Abe, y que va eventualmente a cazar la iluminación en la práctica del Zen y abandonar la universidad. Y él va a ser un personaje muy importante en el activismo en el Zen. Sobre todo en el Zen y el activismo contra la guerra en Vietnam y temas así, y va a estar muy con toda la contracultura, ¿no? Él lanza una propuesta política social que es el posmodernismo, ¿no? Entonces puede decir que es un pensador posmoderno, Hitsumatsu, aunque quizás no en el sentido que suele pensar en Occidente. Sean segunda generación, ¿no? Y de ahí vendría otra generación de alumnos de Nishitani, como Ueda Sensei, que todavía vive, hasta donde yo sé. Está muy grande cuando yo lo conocí, pero bueno, sigue todavía. Y de los primeros pensadores occidentales que van a llegar a Japón y van a entrar en contacto con estos debates, como es el caso de John Maraldo, como es el caso de James Heisig, que van a llegar por X o Y razón como filósofos a Japón, y van a conocer a estos filósofos, van a conocer sus discusiones y van a presentarlas y llevarlas a Occidente como la gran biógrafa de Nishida y una de las pioneras en presentar al mundo el pensamiento de las filósofas japonesas, Michiko Yusa también, ¿no? En fin, ¿no? Entonces,
ahí en 27 se retira Nishida de la universidad. Tanabe toma la dirección de la universidad y ahí dejamos la historia, porque lo que sigue es muy complicado, porque lo que viene es la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Y todos les va muy mal la Segunda Guerra Mundial. En fin, hasta aquí alguna pregunta, comentario, algo que decir sobre este contexto general, restauración Meiji, Nishida, esta tensión entre lo moderno y el espíritu japonés, recapturar lo propio del Japón y abrirse a Occidente. ¿Algo más que quieran comentar antes de empezar de lleno con Nishida? Va. Nishida. Zen no Kaijo, indagación del bien. Este texto, el propio Nishida reconoce que es un texto fragmentario, ¿no? Él dice en la introducción, ¿no? La parte 2 representa el núcleo ontológico de mi pensamiento. La parte 1 podría ser, digamos, el punto de partida epistémico o fenomenológico, o sea, la descripción de la experiencia que da sentido a este horizonte ontológico. La tercera parte podría entenderse como una ética, un intento de construir una ética desde aquí, y la última parte son impresiones sobre la religión que están inacabadas, ¿no? La cuarta parte, perdón, ¿no? Entonces sería la experiencia pura, la realidad, el bien y la religión, ¿no? Son las 4 partes del libro, y como les decía, no están completas, pero son las pistas sobre las que todos los demás van a construir, ¿no? Van a todos agarrar algo que van a hacer Nishida en indagación del bien y van a correr, ¿no? Les decía que la semana pasada no quedé muy conforme con la clase, me pareció que no logré como entrar a lo más sustantivo filosóficamente, entonces obsesivamente esta semana releí buena parte de indagación del bien y quiero que vayamos irles reconstruyendo un poco de los argumentos de Nishida, ¿no? Y uno que reconstruí, que por primera vez me quedó un poco más claro, es el del propio argumento de la experiencia pura, ¿no? Entonces voy a empezar por ahí, de ahí voy a ir saltando a las demás partes, ¿no? La experiencia pura, ¿no? Dice, ¿qué es la experiencia pura? Dice, experimentar significa conocer hechos tal cual estos son, sin la mediación, sin que sea adulterada por ninguna elaboración de la mente, y por eso le llamo experiencia pura, ¿no? Hasta aquí ningún empirista objetaría, ¿no? Nishida está hablando de un tipo de experiencia antes de tener algún significado, ¿no? Diríamos, está hablando de las intuiciones, ¿no? Lo que ya decía Schopenhauer, ¿no? En las intuiciones sensibles no hay error, ¿no? O ves o no ves. Si eso es el caso, si tiene que ver con otra cosa, eso ya te puedes equivocar, pero si ves, ves, no hay más, ¿no? Esa es la experiencia pura, ¿no? Le agrega pura para aclarar que se refiere a esta experiencia sin elaboraciones intelectuales, ¿no? Inmediata, podríamos decir, ¿no? Pero dice, ¿cómo funciona esta experiencia pura? ¿No? Y entonces empieza, y aquí también vemos inmediatamente la conexión con la fenomenología, ¿no? ¿Cómo es la experiencia si suspendemos todos nuestros prejuicios? ¿Qué es lo que se nos muestra? ¿Qué es la propia experiencia misma? Antes de cualquier prejuicio de si la causa un objeto, de si es un sujeto quien la experimenta, ¿qué es este puro experimentar? Esa es la pregunta que nos hace Husserl, y es en cierto sentido la misma que nos plantea Nishida, ¿no? Todos los dos están queriendo resignificar la experiencia, ¿no? ¿Cómo entendemos la experiencia? Hasta ahora, pensaré en ellos, nos hemos fijado en la experiencia desde ciertos prejuicios, ¿no? Que la experiencia es causada por un objeto, que la experiencia tiene un sujeto, que lo que experimentamos y lo que la cosa es pueden no ser lo mismo. En fin, dice, todo eso vamos a suspender. ¿Qué es el puro darse en la experiencia, no? Dice, ese darse de la experiencia mismo es la experiencia pura. Y entonces va a empezar a pensar, bueno, ¿qué es la experiencia pura, no? Pareciera que de entrada la sensación, ¿no? Si ves, oyes, ¿no? Y en general, ¿no? Esto no lo dice, no lo explicita, pero podríamos extraerlo de lo que dice Merleau-Ponty, ¿no? Dice, cuando experimentas no ves, ni oyes, ni saboreas, experimentas, ¿no? Es después cuando abstraes un sentido de los demás que aparece la vista, ¿no? Decía ese ejemplo, ¿no? Tú estás
viviendo, experimentando, y él te dice, oye, ¿alcanzas a escuchar eso? Y entonces en ese momento nace el oído. Cuando abstraes la audición de esta experiencia sinestésica, nace el oído, o nace la visión. Oye, ¿alcanzas a ver hasta allá? Oye, ¿me puedes decir lo que dices hasta allá? Entonces, la vista, lo estás viendo nada más, ¿no? Estás prestando solo atención a la vista, ¿no? Y un ejemplo genial de esto es, no sé si alguien ha visto cuando estás perdido, vas manejando y le bajas al radio para poder leer bien el letrero, ¿no? Porque tu experiencia al final es total, ¿no? O sea, no puedes separar la vista del oído, ¿no? Estás experimentando. Decía, el mundo se da, eso lo decía Merleau-Ponty, pero está muy de la mano de esto, ¿no? Dice, el mundo es un todo, no es. Y es lo que Merleau-Ponty dice, el error de Kant. Kant creía que las sensaciones se daban separadas y luego el sujeto las reúne. No, el mundo es un todo, la mente las separa y luego las reúne, ¿no? La experiencia es total, ¿no? En fenomenología de la percepción, misma idea tiene Nishida, ¿no? Entonces, entrada la sensación. La sensación sería experiencia pura. Pero luego va a decir, y bueno, decíamos, ¿no? La experiencia pura, desde entrada, una experiencia que no tiene significado, ¿no? Que no es, esto es tal cosa, ¿no? Es nada más ver, ¿no? Sentir, percibir el mundo, ¿no? No sé, sabes qué estás viendo, qué sentido tiene o de dónde viene, simplemente lo estás experimentando, ¿no? Y luego decía otra cosa importantísima Nishida, dice, esta experiencia, aquí es donde toca en el tema del idealismo alemán, ¿no? Esta experiencia es previa a la separación sujeto y objeto. Porque es el puro darse de la experiencia. No está un yo que ve, ni un objeto visto, ¿no? Recuerda, esto luego lo va a retomar sobre el haiku Nishitani, ¿no? Dice Nishitani, ese es el arte del haiku, es esa. En el haiku está el instante, y el instante tiene una dimensión que abstractamente podrías llamar objetiva, y una dimensión que podrías llamar subjetiva, pero en el instante están mezcladas, ¿no? Uso un ejemplo, el de la montaña sombría. Dice, ¿qué es lo que está diciendo aquí el poeta? ¿Que la montaña tiene sombras o que la montaña se siente sombría? Dice, el discurso que divide sujeto-objeto diría, no, una cosa es que tú te sientas así y otra cosa es que tenga. Pero dice, no, en el instante no hay esa diferencia, ¿no? En el instante es sombrío y se siente sombrío, ¿no? O sea, la pura experiencia es así, ¿no? Recuerda también esto un poco a lo que decía Sartre del mundo de los poetas, ¿no? Cuando decía, no es que hay una máscara, un cacho de madera ahí, que es una máscara japonesa y luego a ti te dé miedo, es que la máscara da miedo. O sea, en la experiencia de la máscara está el miedo, ¿no? No es que la subjetividad se lo agregue, ¿no? Dice, ahí es donde nos equivocamos en esta edición, ¿no? De entrada a la experiencia se da, dirá después, y esta es también una cosa que va a compartir con Heidegger, se da afectivamente, ¿no? O sea, vivimos también, el instante tiene una carga afectiva, ¿no? O es, todo se ve maravilloso, todo se ve tedioso, o atractivo, o desagradable, ¿no? Entonces está previo a la distinción sujeto y objeto, ¿no? Esta experiencia pura, al menos en la percepción, se da previa a esa distinción, ¿no? Solamente está aconteciendo la experiencia. No hay un yo que experimenta todavía ni un objeto experimentado, solo está el experimentar, ¿no? Y luego va a avanzar Nishida, va a agregar otro componente muy importante. Dice, otra cosa que es la experiencia pura es que siempre acontece en el presente. Pero dice, pero aquí distingamos. Hay un presente abstracto que es el punto más pequeño en la línea del tiempo, ¿no? Que te imaginas la línea del tiempo y luego cortas y llamas a eso presente. Esa es una abstracción. Dice, el presente de la experiencia pura es el estar mismo, ¿no? Es este instante, ¿no? Y aparte, y aquí viene otra cosa bellísima, ¿no? Y que es interesante cómo ellos usan mucho el ejemplo de las artes, en este caso el de la música. Dice, pero no hay que pensar la experiencia pura como segmentos separados, ¿no? Él va a usar un concepto que toma prestado de la música, que es el concepto de... Aquí en el 2, de series perceptivas. Dice, es como una pieza musical, no es tic, 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 ¿no? Sino hay una continuidad, ¿no? Y ese presente va fluyendo, ¿no? Sin separación. O sea, no es nota, 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 ¿no? Sino se da este flujo. Y ese flujo, dice, en realidad es el presente, ¿no?
No es que puedas cortar el presente como un... No es que puedas agarrar la cinta... Usemos una analogía fílmica, ¿no? Cuando abstraemos nos imaginamos que nuestro tiempo es como un film de una película, ¿no? Entonces está el cuadro en que está así, el cuadro que está así, el cuadro que está así. Dice no, dice el presente es el fluir de la cinta, ¿no? Ese es el presente, ¿no? O sea, y claro, la abstracción dices, no, pero eso pasó antes y luego pasó esto, y ahorita es este instante, ¿no? Lo quieres agarrar, ¿no? Por eso el instante es inatrapable, porque es este fluir, ¿no? No se dan cuenta cómo empieza aquí a hacerle guiños a Dogen. ¿Se acuerdan del río, no? El río no se quita un cacho para llegar a otro cacho de agua a cubrirlo, sino es el fluir. Y él mismo decía, el tiempo, la existencia es lo que el tiempo es, ¿no? Es este instante que está todo el tiempo, ¿no? Fluyendo. Entonces esta imagen de la música Nishida para escribir este presente, ¿no? Dice, es como en la música, estas series perceptuales, ¿no? Series perceptivas, ¿no? Es este instante, este presente que se va moviendo por la pieza, ¿no? Y claro, dice, tú puedes abstraer y recordar el principio de la pieza o analizar el principio de la pieza, pero en realidad la experiencia es, ¿no?, estar en ese flujo, ¿no? Dice, otra cosa fundamental es que la experiencia pura se presenta en un primer momento como simple. Pero ahorita vamos a ver que le va a dar un sentido muy interesante a la noción a su simpleza, ¿no? ¿Qué significa que sea simple, no? Dice, y esta simpleza se refleja también en que ella tiene una unidad. No en que sea inanalizable, porque vamos a ver que es analizable, sino en que tiene una unidad orgánica. Y por eso les decía la serie de percepciones, ¿no? En esta idea de la pieza musical, ¿no? O sea, la pieza musical está unida no porque no tenga notas, sino porque esas notas tienen una unidad orgánica, ¿no? Están cohesionadas, están unidas, crean una unidad que es la pieza musical, ¿no? Entonces, esa es la idea de esta dimensión de la experiencia pura, ¿no? Y aquí viene donde da un giro el argumento de Nishida, ¿no? Dice, bueno, pareciera que cualquiera puede aceptar que la percepción tiene una dimensión de experiencia pura, ¿no? Pues sí, ¿no? O sea, de entrada experimentes, ¿no? Antes de que le des sentido, antes de que lo conectes con el pasado, con el futuro, de que analices esa percepción, ¿no? Pero dice, y las demás estados mentales también tienen la dimensión, la naturaleza de experiencia pura. O sea, también tiene esta naturaleza de unidad en el presente. Dice Nishida, sí. Dice, pensemos en los recuerdos. Cuando recuerdas, en el instante en que estás recordando, estás experimentando sin distinción ese recuerdo, ¿no? O sea, igual es una experiencia con una unidad orgánica, es una experiencia que no tiene distinción sujeto y objeto, ¿no? Y piensen en esto, ¿no? O sea, aquí Nishida dice algo curioso, ¿no? A veces sentimos un olor y recordamos todo un ambiente que está conectado con ese olor, ¿no? Ay, cuando era niño solía en la cocina de mi abuelita. Ay, por ejemplo, a mí me pasa con el cloro. Siempre que huele el cloro, pienso en una alberca. Tú sabes, vas a un lugar que la acaban de lavar y huele a cloro y dices, ay, no, o sea, como que... Entonces está toda tu infancia, ese recuerdo, toda esa imagen, lo que llamaban en los románticos imágenes, ¿no? Esta unidad orgánica se presenta con una sola, ¿no? O sea, de una cosa brinca y tú estás experimentando en ese olor todo, ¿no? Y cómo te sentías, o otro típico, el olor del bloqueador, ¿no? Ese olor del bloqueador de los 90s, lo hueles y estás otra vez en Acapulco cuando eras niño, ¿no? Y está todo, ¿no? Y dice Nishida, ese recuerdo total, digamos, por el sujeto objeto, en que no abstraes, es así, en 1997, no, o sea, en que no, si no vives esa experiencia, dice, también es experiencia pura. Ese también es experiencia pura, ¿no? Y luego va a decir Nishida, los pensamientos también, ¿no? Y aquí me recuerda mucho una frase de Nietzsche, ¿no? Nietzsche decía, un pensamiento no viene cuando tú quieres, viene cuando él quiere, ¿no? Más allá del bien y del mal, ¿no? Tú sabes, un pensamiento nos invade
Y en el instante, todo es ese pensamiento, ¿no? Y luego vamos, aquí piensen en James Joyce, ¿no? Vamos en el stream of thought, ¿no? En la línea de los pensamientos, ¿no? Y un pensamiento nos lleva a otro, y nos lleva a otro, y nos lleva a otro. Esa teoría que intenta recrear en la literatura, ¿no? O sea, no hay una narrativa lineal en nuestra cabeza, ¿no? Vamos fluyendo por nuestros pensamientos, ¿no? Y de alguna forma llegamos del olor del cloro, de, ay, huele a cloro la cocina, y cuando te das cuenta estás en, ay, creo que mi papá nunca me quiso, ¿no? Ah, claro, porque el olor, y ese me recuerda a Acapulco. Ay, y ahora que lo pienso, ese día no está mi papá en Acapulco. Pero ¿por qué no está? Entonces, pero es que entonces, ¿qué significa el amor filial? Entonces, ¿qué? Doy, boom, ya estás hasta allá. Dice, y en esa experiencia que estás absorto en ese pensamiento, también es una experiencia pura. Porque tampoco estás pensando, ay, Emiliano, no, o sea, estás absorto en ese pensamiento, ¿no? Entonces, también el pensamiento también es una forma de experiencia pura. Y luego viene uno muy interesante que me costó siempre reconstruir, ¿no? Que es la voluntad. Dice, la voluntad misma es experiencia pura. ¿Pero por qué? Y dice, la voluntad es la manifestación más clara de la experiencia pura. Y aquí va Nishida a tejer muy fino, es decir, ¿para qué entendemos por voluntad? ¿No? Y ya pensamos que la voluntad y la libertad tienen que ver con querer algo en el futuro, ¿no? Yo quisiera tener un Rolls Royce, ¿no? Lo que sea, no sé nada de carros, ¿no? O no sé, yo quisiera tener una casa en las lomas, ¿no? Yo quisiera en el futuro, en 20 años, ¿no? Dice, no, la voluntad más fundamental es, veo para acá, veo para allá. Dice, este foco que es la conciencia, es libre. Pensamos lo que queremos, en cierto sentido. Experimentamos lo que queremos, ¿no? Si no quiero ver eso, volteo para acá, ¿no? Dice, esa es la libertad más clara. Y esa libertad también acontece en la experiencia pura, ¿no? La experiencia pura es libre. Porque no hay nada que la restrinja, porque está previa decisión sujeto y objeto. Es un nada más pasar, ¿no? Es una libertad, digamos, como espontaneidad, ¿no? Simplemente acontece, ¿no? ¿Y por qué? Y piensen, este es un típico, ¿no? Y sería una libertad que no necesariamente es mi libertad, ¿no? ¿Por qué a las 3 de la mañana me acuerdo del ridículo que hice en la primaria? Porque sí. No hay ninguna razón. ¿Por qué conecté el olor del cloro con que mi papá nunca me quiso? ¿Por qué seguí esa línea de pensamientos? Porque es una decisión libre, o sea, es una... Dicen, ahí opera una voluntad libre, o sea, un movimiento libre de una a otra, ¿no? Aunque no esté dirigida hacia un futuro. Y esto termina llegando con lo que cierra este argumento. Entonces dice Nishida, entonces al parecer no es que haya una dimensión de la experiencia que sea pura, que sería la intuición empírica, y luego otras dimensiones son impuras. Dice, no, toda la experiencia es pura en su fundamento. Entonces más bien algo pasa en toda la experiencia que se vuelve impura. Y eso que hace impura la experiencia es el pensamiento. Pero dice, hasta los pensamientos mismos, la experiencia de pensar es pura, ¿no? Y aquí viene el siguiente componente del argumento, ¿no? Dice, entonces, la impureza de la experiencia sería la abstracción. Y esta abstracción básicamente es una separación de esta simpleza de la experiencia, un análisis de la experiencia, ¿no? Así como analizamos de nuestra experiencia de sensible, ¿no? Ay, el árbol. Ah, mira, ese árbol debe ser una especie de conífero. Y las coníferas, ¿no? Y entonces empiezas a abstraer. Y luego dice, es una abstracción y que luego también tiene otra dimensión de unidad, en que tú reúnes esto que estás experimentando con el árbol, con este concepto abstracto del árbol y con otros árboles que has visto y con lo que leíste una vez sobre un árbol y el documental que viste hace 10 años. No, o sea, empieza otra vez a juntar a otra frase aquí, otra vez recuerdo, empieza a confeccionar, ¿no? A agarrar estos fragmentos de la experiencia instantánea y a crear, ¿no? Ah, no, sí. Pero dice Nishida, pero esta impureza en el fondo no es tal, porque número uno, toda esta abstracción, toda esta análisis se da sobre la base de una experiencia orgánica. Usa el ejemplo del juicio. Dice, por ejemplo, el caballo corre, ¿no? La idea es que ese juicio reúne la acción de correr con el caballo. Pero dice, pero esa acción no es verdad si el caballo corre. O sea, si la experiencia ya está unida.
Entonces nada más lo único que hiciste fue partir de una unidad de la experiencia, desintegrarla en correr caballo, reunirla y crear este juicio. Entonces al final sigue operando el mismo principio de unidad, ¿no? Y más aún usa un ejemplo muy hermoso Nishida. Dice, y esto se ve mucho en las artes. Primero el pensamiento interfiere, ¿no? Entonces piensas, por ejemplo, nota, 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 nota. ¿Y cuando das cuenta? ¿No? Ya no lo estás pensando. Y vuelves a la experiencia pura. O sea, ese momento de análisis es digamos, una mediación entre una unidad y otra unidad. Y entonces va a llegar Nishida al punto último. Dice, pues pareciera que lo que sea que es la conciencia es unidad. Que la conciencia es una fuerza unificadora. Que parte de una unidad que es la experiencia pura. Que puede abstraer, analizar, reconectar de mil formas, pero siempre vuelve a reunir. Y aquí conecta con un concepto típico del idealismo alemán. Dice, y este es el producto de la intuición intelectual. Puedo reconocer A ver, les doy un pasaje completo, ¿no? Está la intención intelectual. Dice, la intención intelectual obra no solo en la base del pensar, sino también en la base de la voluntad. Esa intuición establece la voluntad, porque querer algo es intuir la condición una de sujeto y objeto. El progreso de la voluntad es el desarrollo y acabamiento de esta unidad intuitiva. Desde el principio al fin, la intuición funciona en la base de la voluntad y la realización de la unidad intuitiva constituye la realización de la voluntad. Porque esta intuición es operativa, sentimos que el yo obra en la voluntad, pero el yo no existe independientemente de esta intuición, pues el yo verdadero es esta intuición unificadora. En esta perspectiva, lo que los antiguos llamaban obrar desde la mañana a la noche sin acción, está hablando ahora de Lu Wei. Lo que los antiguos, está hablando de los antiguos no griegos, los antiguos japoneses de la tradición del Zen, ¿no? Dice, lo que los antiguos llamaban, esto es una cosa que criticaba mucho Nishida, ¿no? Muchos lectores de Nishida dicen, a ver, ¿y por qué no hay una sola mención del Zen en indagación del bien? Dice, bueno, porque él las daba por hecho, ¿no? Decía, bueno, o sea, yo le leo esto a un japonés y él entiende de qué estoy hablando, ¿no? Lo que no conoce es a Schelling, ¿no? O sea, a Schelling sí lo tengo que explicar, ¿no? Pero lee esto y dice, ah, claro, ¿no? Lo que dice Dogen, ah, claro, lo que dice Hakuin, ah, claro, lo que, ¿no? Pero dice, ¿no? Lo que los antiguos llamaban obrar desde la mañana a la noche, sin acción, es lo que nosotros podríamos llamar quietud en movimiento, un hacer del no hacer. De esta manera trascendemos tanto el conocimiento como la voluntad, y en la intuición que constituye su base podemos descubrir la unidad de ambos. El verdadero despertar religioso no es un conocimiento abstracto fundado en el pensamiento ni en un sentimiento ciego. En ese despertar comprendemos con todo nuestro ser la profunda unidad que está en la base del conocimiento y de la voluntad. Se trata de una clase de intuición intelectual, de un asir profundo de la vida. La espada de la lógica no puede penetrarla y el deseo no puede modificarla. Ese despertar es la base de toda verdad y de todo contento. Aunque sus formas varían, todas las religiones contienen en el fondo necesariamente esta intuición fundamental. Y la religión debe existir como fundamento del saber, y la moral nace por obra de la religión. Entonces, esa es la noción de religión de Nishida. ¿Qué es la religión? El reconocimiento de esta fuerza o esta actividad unificadora de la conciencia previa a la separación sujeto-objeto, ¿no? Reconstruyendo esta parte fenomenológica de Nishida, lo que Nishida nos está diciendo es, si analizamos, o más bien, si observamos nuestra experiencia, nos damos cuenta que en ella todo el tiempo opera un principio de unidad. Pero este principio de unidad no es el yo pienso de Kant. Dice, ese yo, o habría que decir, ¿no? Habría que hacerle caso a Kant y reconocer que ese yo pienso es una X, que no soy yo fenoménico, que es, como diría el budismo, mi verdadero yo. Que ese yo, esta fuerza unificadora, en que partimos de una unidad de la experiencia, o de un flujo de unidades de experiencia, y aunque la mente las analiza, las confecciona, las redistribuya, las vuelve a reunir. Y dice, entonces habría en el fondo de la experiencia, y no, fíjense aquí, no de mi experiencia, sino de la experiencia, una fuerza unificadora.
Y esa fuerza unificadora es el tema de toda la religión. Literalmente, ¿no? La religión trata de religar, de encontrar esa fuerza que nos reúne. Y aquí quizás hay algo que hay que reconocer, hay que tener un poco claro en Nishida, ¿no? Él mismo lo dice. Solemos creer que el individuo produce, así eso lo dice en la introducción, ¿no? Dice, solemos creer que el individuo produce la experiencia, pero habría que decir lo contrario, que la experiencia produce al individuo. Y aquí vemos la Ragamen budista de esta nueva lectura de temas que suenan a Kant, temas que suenan a Fichte, que suenan a Husserl. Dice, no, espérate, ¿no? Y recuerda un poco a Sartre, ¿no? O sea, el yo no es el punto de partida de la experiencia. Está la experiencia en esta dimensión impersonal que, mientras que Sartre la piensa como un simplemente echar afuera, Nishida la piensa como una especie de torbellino, ¿no? Que de la unidad se separa y jala otra vez a la unidad, ¿no? Y vuelve siempre a esa unidad, ¿no? Y esta fuerza o esta actividad unificadora es el núcleo de la experiencia. Y aquí les voy a decir algo que espero les haga sentido y vamos a empezar. Esa experiencia es esto. No es lo que ve Emiliano, es este darse, este abrirse del mundo, este manifestarse. En otros términos, ¿no? Esto de lo que está hablando, este principio de unidad del que está hablando Nishida, es el ser de Heidegger, ¿no? Es lo que permite que las cosas se hagan manifiestas. Las cosas se manifiestan en este juego de unidad y diferenciación. Va a pensar Nishida, y que vuelva en esa unidad, ¿no? Va a ser en este juego que el mundo se hace manifiesto, ¿no? Y lo que pensaría él, al menos dando esta pista, lo que buscaban los antiguos, lo que buscaba la práctica del Zen, por ejemplo, era retrotraernos de la perspectiva abstracta que separa sujeto-objeto y posicionarnos en el propio darse de la experiencia. Y en este propio lugar donde acontece la experiencia, reconocer que ese campo es previo a la subjetividad, es previo a la objetividad, y con ello es un campo impersonal, ¿no? Y por eso es el verdadero yo del que hablaba Lynch, ¿no? O sea, no es Emiliano, ¿no? Emiliano es un producto, diría Sartre, es otro objeto del mundo, ¿no? Pero hay un darse el mundo que todos compartimos, ¿no? Y eso luego vendrá con una concepción muy importante en la ética, ¿no? Hasta aquí, ¿alguna pregunta del lado fenomenológico? Adelante, por favor. Este pasaje que leyó, ¿de qué parte es? Está en la edición que les mandé, es la página 76, es el último párrafo de Intuición Intelectual, que es el último parágrafo, el párrafo 4 de la primera parte. Es que justo me comentaba esto de que la impureza de la experiencia es la abstracción, ¿no? O sea, como que pensaba en la abstracción como las formas de Platón, que pues, al final es como una abstracción, ¿no? Y pensaba justo igual como esto de la no forma, ¿no? Del budismo zen. Y como quizá a eso se refiere de la no forma. O sea, como que esto de que la impureza de la experiencia es la abstracción. Sí, exacto. Pero fíjate, y aquí sería un juego muy budista, lo que llaman ellos la lógica del ¿cómo le llaman? La lógica de la identidad autocontradictoria, que es este juego contrario, ¿no? O sea, no dicen la no forma, dicen la forma de la no forma, ¿no? Y por eso es el juego que está haciendo Nishida. O sea, él nunca debe decirte, hay una dimensión pura y una dimensión impura. Él va a decir, hay una dimensión pura que se separa, pero hasta ese acto de separarse es un acto de reunión. Entonces es una doble perspectiva, digamos, ¿no? Aquí recuerda lo que decía Dogen, ¿no? Hay una perspectiva en que existe Buda y el Dharma y las cosas, y una perspectiva en la que no, ¿no? Diría Nishida, usando las palabras de Dogen, hay una perspectiva en la que se disecciona el mundo en conceptos, ¿no? Y una perspectiva en la que se vuelve a la instantaneidad de la experiencia. Y las dos son correlativas, solo que la fuerza unificadora sería la fundamental, ¿no?
Y claro, decía Ueda que ese es uno de los grandes problemas que Nishida nunca logró explicar. ¿Qué significa fundamental? ¿En qué sentido es fundamental la experiencia pura? En un sentido etiológico. O sea, ¿toda experiencia se puede retrotraer a la experiencia pura? ¿O es el tipo más básico de experiencia y de ese se desprenden las demás? ¿O qué? ¿No? ¿Es anterior o es más ontológicamente prioritaria? O sea, ¿qué tipo de prioridad tiene? ¿No? Y uno de los argumentos que, por ejemplo, Tanabe va a usar para criticar a Nishida es, bueno, es que tú hablas como si esa experiencia de no diferenciación pues nada más fuera como, hasta acá, ¿no? O sea, como si fuera una cosa, como si bastara. Y lo que les decía, la relación que tienen Tanabe y Nishida, muy parecida a la que tienen Husserl y Heidegger. Lo único que le va a decir Tanabe a Nishida va a ser, esto que dices es muy cierto. El problema es que este campo de la nada absoluta, este plano de más allá de lo ente de la diferenciación, no se abre con un método. O sea, no es que nada más te fijes bien y ya te das cuenta, ¿no? Requiere una transformación interior. Requiere un cambio. Y te cambia, ¿no? Y por eso van a introducir dos pensadores la experiencia del nihilismo, ¿no? Algo tiene que romper. O sea, no es que tú tengas la perspectiva del yo y luego digas, ahora ya no voy a ver con yo. Que era un poco lo que decía Husserl y un poco lo que dice Nishida. Ellos dicen, no, tú tienes perspectiva autocentrada y luego algo pasa en tu vida que te revienta. Y esa crisis te lleva a reconocer que no hay nada bajo tus pies, ¿no? Y esa es la experiencia de la transformación. Y va a ser lo que va a introducir Tanabe. Y que luego va a retomar Nishitani y todos ellos. Por eso va a haber una filosofía también mucho... O sea, van a conectar mucho la religión con la experiencia límite. El propio Nishida en su obra tardía lo intenta, ¿no? Dice, y es la experiencia de la muerte, ¿no? Dice, cuando te das cuenta que todo lo que vive va a morir, pues todo el mundo óntico pierde sentido, ¿no? O sea, entonces, ¿qué importo yo? Entonces descansa ese, ¿no? Dice Tanabe, el ser humano tiende a afirmarse como absoluto, pero nunca va a lograr hacerlo porque es un ente relativo. Y en esto se va a asumir en una crisis, hasta que un día diga, no puedo. Y el acto de decir, no puedo, cuando se dice desde el fondo de la experiencia existencial, es la ruptura del yo. Cuando dices, ya, no puedo, ¿no? Unas sabias frases de mi madre en ese sentido, ¿no? Decía, cuando te das cuenta, yo no veo por dónde, pero ha de haber por dónde. O sea, yo no sé cómo, pero a ver, ¿no? Dice, esa ruptura de quiebre, ¿no? Y por ejemplo, se les decía como Tanabe va a conectar esto con la idea del de Shinran, ¿no? Del budismo del arrepentimiento, el budismo de solamente con Comenta Buda y con ese acto, cuando lo haces puramente te convierte. Y les decía cómo estas ideas se conectan mucho, como ejemplo, con la idea de los 12 pasos en los Alcohólicos Anónimos, ¿no? El cambio empieza cuando dices no puedo. Y ese no puedo te transforma, ¿no? Y esa va a ser la crítica que le van a hacer ellos a Nishida. Y va a quedar esta crítica latente en la filosofía japonesa moderna. La van a ponerse todo mucho en la caricatura como el debate Dogen y Shinran, ¿no? Pareciera que Dogen piensa la transformación simplemente, o esta perspectiva nueva de la iluminación simplemente como un cambio de perspectiva, como ves para acá, ahora ves para acá. Y que en cambio Shinran lo piensa como una transformación interior, ¿no? Como algo que tiene que cambiar en ti, algo tiene que romperte, no es nada más que no te vas a salir solo, algo tiene que sacarte, ¿no? Si hubiera que hacer un símil, ¿no? Medio burdo, ¿no? Es como la Matrix, ¿no? O sea, uno creería que te conectas y te desconectas a voluntad, ¿no? Como dijeras, ahorita veo desde la perspectiva del ente, ahora veo desde la perspectiva de la nada, ¿no? Y en cambio pensarán a partir de Tanabe va a quedar esa idea de no, algo te tiene que sacar o tiene que romper tal tu perspectiva del mundo que rompa este modo de ver autocentrado, ¿no? No va a ser nada más por voluntad, ¿no? Y va a pensar Nishitani, por ejemplo, puede ser una crisis personal, pero también es una crisis epocal. Dice una crisis en la que los seres humanos hemos vuelto objetos, en que nos hemos vuelto, creamos máquinas y esas máquinas nos articulan a nosotros como útiles. Dice, esta crisis es la crisis que nos está transformando, ¿no? Dice, y en esta crisis se rompe, bueno, entonces que yo soy el animal racional, yo soy el señor del mundo, pero si yo nada más soy un útil, ¿no? Que nada más me operan, ¿no? Dice, es esa la ruptura epocal, ¿no? Que piensan ellos. Pero bueno, un poco abundando a lo que decías, ¿no? Como hay en Nishida un cambio de perspectiva y hay en nosotros la idea de que se necesita una crisis o una ruptura, ¿no? Lo mismo que Heidegger, ¿no? No es que tú digas, ahora voy a ver el ser, ¿no? Él dice, no, el ser te interpela,
en el caso de su obra temprana, cuando interpela, a través de la angustia. No, o sea, no viene, dice, la angustia no viene cuando tú quieres, ¿no? No dices, me voy a angustiar ahora, ¿no? Sino te acontece, ¿no? Y un poco lo mismo van a retomar Tanabe, Nishitani y todos ellos, ¿no? Y va a ser, por cierto, la gran ruptura en la escuela de Kioto, ¿no? Dicen algunos que la escuela de Kioto nace cuando Tanabe le dice a Nishida que no. O sea, cuando Tanabe dice, no estoy de acuerdo. Y en ese momento se vuelve una escuela y no simplemente los seguidores de Nishida, ¿no? En ese momento se abre el debate, digamos, se complejiza el debate, ¿no? No sé si eso sirvió un poco. ¿Algo más, colegas? ¿Preguntas, comentarios sobre este lado? Pues una duda. ¿Cómo podríamos caracterizar darse de mundo a acontecer? Porque noto que como que hay una connotación distinta al acaecer, o sea, como que es algo más específico. ¿Cómo se caracteriza eso? Sí, yo pienso en el caso de y qué buena distinción, ¿no? O sea, el acaecer, pensando en el Ereignis, en el acontecimiento en Heidegger, es un acontecimiento que hace mundo, o sea, y que da sentido a todo, digamos, ¿no? Aquí podríamos pensarlo hasta de una forma más sencilla, ¿no? Podríamos pensarlo, decía un profesor, esa es una broma muy buena de un fenomenólogo, decía, las leyes de fenomenología son las más fáciles, porque como describen la experiencia, pues si ya experimentas, ya tienes el acordeón, ¿no? Experimenta y todo es obvio, ¿no? Y por eso intento, ¿no? Como señalarlo, ¿no? Lo que Nishida está pensando es este propio experimentar, ¿no? Esto que estás sintiendo ahorita, eso es, ¿no? Que estás viendo, oyendo, este abrirse del mundo, ¿no? Veremos, y ese es el punto del siguiente pasaje, a de la palabra. Diría, esto salta una ontología cuando va a decir Nishida. Eso quiere decir que el hecho fundamental son los fenómenos de conciencia. Es de abrirse del mundo. No es que lo cause intuiciones, no es que es el propio emerger, ¿no? Y es desde ese emerger de donde podemos hablar de lo que sea, ¿no? Del propio y digamos, esta conciencia, este núcleo oculto de la conciencia, esta fuerza unificadora constante, ¿no? Sería en una analogía heideggeriana, puedo decir que es la luz misma de la atención o que hace patente el mundo, ¿no? Digamos, ¿no? Este propio claro en donde se hace manifiesto todo, ¿no? Y por eso es el presente, ¿no? Es donde está pasando este mundo, ¿no? Que antes de que lo abstraigamos no es en la Ciudad de México, no es en Seúl, no es aquí. Pensando en este tema que se dedicó tanto a los indexicales, ¿no? ¿Dónde está este mundo? Aquí y ahora, ¿no? Que es una provocación que utiliza Jung en la emboscadura, ¿no? La afirma aquí y ahora, ¿no? Es aquí y ahora, ¿no? En este aquí y ahora, que es un flujo, se está dando todo el tiempo este mundo, ¿no? Y es darse mismo, ¿no? Hacerse manifiesto, que sería lo fundamental para Nishida, ¿no? Adelante, por favor. Sí, creo que también menciona que entiendo que la experiencia pura también tiene que ver con la atención, ¿no? Como la atención de estar presente, o sea, con una atención específica en ese sentido, ¿no? De no darle cuerda a los pensamientos y a examinar las cosas, lo que te acontece, sino es pura presencia. Muy, muy buena observación. Y tocas un punto bien importante. Piensen cómo en toda la teoría de la subjetividad el tema de la atención no está presente, ¿no? O sea, parece que por más la descripción suele ser mecánica, ¿no? Como que la subjetividad nada más ve el mundo, ¿no? Y aquí decir Nishida, desde una perspectiva que sin duda muestra su conexión con el Zen, no, también importa hacia dónde ves, ¿no? A qué le pones atención, ¿no? Sí, no, yo también noté esto. Siento que es un tema que queda ahí como latente, como que tampoco lo redondea mucho, ¿no? En dónde entra la atención, pero que es un tema muy importante en las prácticas budistas, ¿no? O sea, es decir, no nada más, lo único que es nada más a qué le pones atención, ¿no? Tú puedes estar poniendo atención a tus pensamientos y a lo que tienes que hacer mañana. Lo único que quiere la práctica es no, ponle atención en instante, lo que les decía, ¿no? Tú puedes irte por las nubes, pero a ver, ¿y si ves el cielo? ¿No? Intenta ver el cielo y no las nubes, no porque no haya nubes, no porque no las reconozcas, no porque las ignores, sino reconoce el espacio en que acontece, ¿no? El lugar
donde acontece, ¿no? Y ese sería el tema, digamos, de esta conversión, ¿no? De perspectiva, ¿no? Y por eso la atención es tan importante, ¿no? Y por ejemplo, decía esta es una anécdota que contaba Maraldo, ¿no? Que a ellos siempre les gustaba los juegos de perspectiva. Decía que él se entrevistaba con Nishitani. Después de que Nishitani se retiró, Maraldo lo iba a ver a su casa. Y que una vez le dijo a Nishitani a Maraldo, ¿no? Le dijo, ¿te has dado cuenta que a veces cuando andas en bici parece que tu bici está estática y que todo se mueve? O cuando vas a un río y ves por el puente, parece que el puente avanza y el río está estático. Y decía, ¿no? Es como esta idea de la perspectiva. Y decía que nada, como que se hacía como producción, nunca has pensado en eso. Y eran esas provocaciones que dejaba Nishitani, ¿no? Y que van en este tema de la atención, ¿no? En este cambio de perspectiva, ¿no? Que es el fondo lo que intentó la fenomenología y lo que intenta Nishida, ¿no? A ver, hemos entendido la experiencia así, como sujeto de encuentro, y si cambiáramos la atención a otro lado, y si pusiéramos atención en el propio manifestarse de la experiencia, y tal vez sea el caso que esto se da antes de esa distinción, y que entonces, si pensamos este plano fundamental de la experiencia, del propio manifestarse, mostrarse del mundo, en la experiencia, como el plano fundamental de la experiencia sujeto-objeto, podría ser que esté a la base de todo, ¿no? Que esta unidad primigenia de la experiencia esté a la base de toda nuestra experiencia, ¿no? Y no solo a la base, sino que esté siempre regresando hacia ese fundamento, ¿no? Hacia esa unidad. Perdón, adelante. No sé, estaba pensando un poco como esta diferencia entre, bueno, puedo ver muy clara entre la filosofía occidental y la oriental, y es como lo que quisiera hacer unos minutos, que el pensamiento hace la experiencia como impura, o sea, que la abstracción hace impuro el pensamiento, cuando en la filosofía occidental la abstracción es como básicamente uno de los factores para que se pueda dar el conocimiento, ¿no? Y muchas de las teorías epistemológicas se basan en que la abstracción hace posible el conocimiento de los seres humanos, ¿no? Y de este lado lo manejan como, no, espérate, observa, date un momento, ¿no? Para ver qué es ese conocimiento real, ¿no? Y también me parece como súper interesante porque en la occidental se hace como una separación entre la poesía y la filosofía, y la poesía es justo un poquito más esta percepción que tiene la oriental, ¿no? De observar, de decir lo que ven y de dejarlo en esa experiencia, ¿no? No meterle nada, no agregarle nada, sino vivirlo y mostrarlo hacia otras personas, ¿no? Y o sea, igual me preguntaba si eso era posible porque la oriental no tuvo este como acercamiento o esta pelea desde sus inicios que empezó Platón, ¿no? Entonces como esa filosofía no llegó acá, ellos no tienen esta pelea desde el inicio con la poesía, ¿no? Y bueno, incluso lo veo como en los haikus, ¿no? Filósofos están citando haikus o los hacen ellos, ¿no? Y no están peleados o no dicen como, ay, yo solo soy, bueno, no sé cómo decirlo, ¿no? Pero sí, como que veo esa diferencia muy marcada, ¿no? De este lado están unidos y no hay como una gran diferencia y se van ayudando a generar, no sé si conocimiento, pero del otro lado están súper separados y ambos, bueno, no ambos se castigan, solo la filosofía castiga la poesía, ¿no? Muy buenas observaciones las dos, ¿no? Muy pertinentes. Lo que dices, bueno, lo recuerda lo que dice Nietzsche, ¿no? O sea, la idiosincrasia en la filosofía es la idea de que las cosas entre más duran no son más valiosas, ¿no? Por eso la filosofía ha querido crear conceptos eternos, pero para hacerlos tiene que matar la experiencia y convertirla en una momia, ¿no? Dice, la filosofía es egipticista, ¿no? Quiere convertir la experiencia que está viva en cosas que no cambian, pero para hacer eso tiene que matarlas, ¿no? Entonces dice, y esta es una de las nociones de valor más básicas de la filosofía. Y tiene razón. Y esto, a mi parecer, se remonta a Aristóteles. Aristóteles ya lo dijo. ¿Qué es ser? Persistir. Ser es persistir, estar por más tiempo, ¿no? Y lo que más hace en algo es lo que más persiste en eso, ¿no? Su esencia, eso que no le puedes quitar, ¿no? Mientras que, por ejemplo, en Dogen vemos una noción contraria a la relación ser y tiempo, ¿no? La relación tiempo y existencia, ¿no? Las cosas son instantáneamente nada más, ¿no? Son esa con ser instantáneo y su duración es
dice una abstracción, para Dogen es una abstracción de la mente o es una confección que hace la mente humana. Diría Nishida, es una experiencia transversal, digamos, es una unidad transversal, ¿no? En que tú reúnes la experiencia ya no instantáneamente, sino transtemporalmente, ¿no? Entonces, en vez de ver la conexión que hay entre el árbol y el pasto y el ambiente y todo, ahora es la conexión de este árbol con otros árboles, ¿no? Y qué hace esa unidad transtemporal, ¿no? Pero sí, eso es muy buena observación, habría un movimiento contrario. Sobre la relación entre filosofía y poesía, que digo es muy compleja, sí, algo en lo que concuerdo es que creo que la riqueza de esta época de la filosofía japonesa es justo que va a crecer en esta tensionalidad entre las instituciones tradicionales del saber japonés y la discusión occidental, ¿no? Entonces, ellos son filósofos que participan de la discusión occidental, pero que no están completamente embebidos en ella, ¿no? O sea que, diríamos, muchas cosas que plantean, a veces dices, bueno, esta no es una buena lectura de Kant, pero es que eso es lo rico. Como no es buena, no es ortodoxa, pues abre otras perspectivas, ¿no? Como no es la lectura canónica occidental, pues entonces abre otras perspectivas, ¿no? Y eso es lo que muchos han dicho. A veces hubo problemas que ellos de entrada nunca terminaron de entender porque en japonés no existen, ¿no? O sea, lo que le decía, por ejemplo, el tema de la voz pasiva y la voz activa y la voz media, ¿no? O sea, eso lo explica Ueda, ¿no? Dice, el japonés tiene una voz media. En casa dice, no es que yo oiga la campana o la campana sea oída por mí, sino que la campana es oída, ¿no? Algo así, ¿no? Es como esta experiencia sin sujeto. Dice, entonces el japonés tenía lugar para ese tipo de expresiones. Y volviendo a Nietzsche, ¿no? Pues no están atrapados en la misma gramática, ¿no? Entonces podían pensar otras categorías, ¿no? Pensar en otras categorías, ¿no? Yo creo que eso es lo rico de esta época de la filosofía japonesa, ¿no? Y que van a abrevar de los dos lados, ¿no? O sea, que van a estar... En Nishida es quien es el menos claro, pero cuando vean a Nishitani y además es más claro, que van a estar una fuente y otra fuente, una fuente y otra fuente. Van a estar Hegel, luego el Antiguo Testamento, luego el Lynch, ¿no? O sea, sí, revuelto todo, ¿no? Y claro, en el fondo ellos dicen, el punto es como encontrar desde este encuentro pues una solución a un mundo que ya es global, ¿no? Ahorita vamos a llegar a eso en Nishida, ¿no? Al final, esta idea del pensamiento, de lo que él llama el mundo global, ¿no? O en otras traducciones, el mundo mundial, ¿no? Este mundo que por primera vez es un todo de diferencias, ¿no? En fin, muy buenas observaciones las dos, concuerdo contigo, lo notas muy bien, ¿no? Entrando al lado ontológico, ¿no? Hay dos nociones que va a sentar Nishida, ¿no? Desde esta noción de experiencia pura, ¿cuáles son las consecuencias ontológicas? Ya dije la primera, que el fenómeno fundamental son los fenómenos de conciencia, o sea, la experiencia. La experiencia no es causada por una cosa, o sea, no es que algo pase y te cause la intuición de una... No, o sea, lo fundamental es la intuición y de ahí quizás tú abstraes que hay causas o demás, ¿no? Lo fundamental, si nos atenemos solo a la experiencia, es la propia experiencia. Diríamos, si somos empiristas serios, todo lo fundamental es la experiencia. ¿Y qué la causa? ¿De dónde viene? ¿O a quién le pasa? Es un fenómeno secundario, ¿no? Lo fundamental es el propio darse de la experiencia, ¿no? Y otra cosa, que es donde quizás le va a corregir la plana a varios pensadores de esta línea, ¿no? Dice, no soy el primero en decir esto, no soy el primero en tomar esta posición, pero dice una cosa en la que difiero, por ejemplo, de la posición de Berkeley o de la posición de Descartes, es que esta experiencia o este principio unificador de la experiencia no es una unidad dada, es una actividad. Y por eso dice, en el fondo, ser es obrar, ¿no? Esta experiencia no está ahí, está pasando. Y por eso esta imagen de la serie perceptiva, ¿no? Esta imagen del río, ¿no? La experiencia no está nada más ahí, esa unidad, sino es una unidad que está fluyendo todo el tiempo, está pasando, está aconteciendo. Y que en este acontecer se está haciendo, dirá Nishida luego adelante, la realidad se autoforma, ¿no? Y nos da forma también en ese proceso, ¿no?
Entonces sería otra perspectiva, ¿no? Y que es algo que recuerda mucho a Fichte, ¿no? Esta unidad no es pasiva, no es un principio, es una actividad, ¿no? La actividad de experimentar, digamos, ¿no? Esta actividad de la experiencia es la actividad constante, ¿no? Y que está todo el tiempo moviéndose de la unidad a la disolución, a la reunión, a la separación, ¿no? Está todo el tiempo en este flujo, ¿no? Pensemos en nuestros pensamientos, ¿no? Nuestros pensamientos pasan de la experiencia pura a la abstracción, a otra experiencia pura, a otra abstracción, a una disolución, a un recuerdo, y están todo el tiempo en ese flujo, ¿no? Y luego otra cosa interesante, ¿no? Dice Nishida, otra cosa, ¿no? Me criticarían, bueno, esto es una posición solipsista, entonces solamente exista lo que yo experimento. Y dice Nishida, ahí es donde no se entendió lo que estoy diciendo. Yo nunca dije que cuando hable de la experiencia, estoy hablando de mi experiencia. Se suele cometer el error de pensar, ya lo dijo en la introducción, que la experiencia la causa el individuo, cuando no. El individuo está o nace de la experiencia, ¿no? La experiencia sería el fenómeno fundamental. Y ahí luego reconoces hay alguien que experimenta y eventualmente asumes que ese alguien que experimenta soy yo y ese yo es Emiliano, y entonces eso es posterior. Dice Nishida, hay un error de creer, y es una frase muy bella de él, ¿no? Dice, es un error creer que la conciencia está en el cuerpo. Lo correcto es decir que el cuerpo está en la conciencia. Porque el cuerpo es un concepto. O es una experiencia, lo estás viendo. Entonces no es que la conciencia esté aquí. Es que aquí está en la conciencia, en la experiencia. Es que aquí esto es también una experiencia. Entonces, y esa es una frase bella, ¿no? O sea, a despecho de la reducción materialista, no es que la conciencia esté en el cuerpo o en el cerebro. El cerebro está en la conciencia. El cerebro está en la experiencia, ¿no? Otra vez, si vamos a ser empiristas consecuentes, el plano fundamental tiene que ser la experiencia, ¿no? Y aquí viene una cosa radical en Nishida, ¿no? Va a decir, la conciencia, la unidad de la conciencia, como decíamos, no es el tipo de unidad simple, porque es capaz de ser diseccionada y de abstraerse, sino una unidad orgánica, ¿no? Es una unidad que siempre está entreconectada entre sí, y remito otra vez a esa unidad. Entonces, en el fondo, la conciencia es un sistema. Y este sistema tiene niveles de complejidad. La conciencia instantánea tiene una unidad, ¿no? Y aquí volvemos a la analogía con Merleau-Ponty, ¿no? Esta experiencia que tienen ahorita tiene una unidad. O sea, está reunida la clase que escuchan, su cuaderno que ven, la silla que sienten, la luz del atardecer. Todo esto está reunido. Tiene una unidad simple, instantánea. Y en este flujo tiene una unidad instantánea, ¿no? Pero dice, y luego esa tiene otro sistema de unidad en que la reúnen ustedes con todas las experiencias que han tenido en su vida, y entonces se convierte en parte de su relato personal, ¿no? A mí hoy tomé esta clase que me conecta con una clase que una vez tomé en la primaria, con una clase que voy a tomar en el doctorado, ¿no? O sea, tiene otro nivel de unidad. Y dice él, está unida esta conciencia que tengo de la clase de hoy con la clase de ayer o la clase de la semana pasada, ¿no? La realidad, las dos son clases, ¿no? Entonces le dan también una unidad, les dan un cierto sistema de unidad de esas dos experiencias, ¿no? O esas experiencias. Y aquí es donde viene lo radical. Dice, y esa misma unidad la hay entre mi experiencia y la tuya. Las dos también son parte de un sistema de conciencia. La experiencia de este salón no es mía, es de todos. Y sí, por eso nos entendemos cuando hablamos. Porque somos parte de un mismo sistema de conciencia. Y no solamente instantáneo. Somos también, y esto no lo detalla aquí, pero es muy importante el pensamiento posterior, somos parte de sistemas de conciencia particulares en nuestra cultura. La forma en que se nos da el mundo se nos da a través de un sistema unitario de la experiencia de los mexicanos, ¿no? Vemos el mundo de una forma como señalabas muy bien, ¿no? O sea, la forma en que un filósofo europeo resuelve el problema es una. La forma en que alguien que viene de la tradición zen lo resuelve es otra, porque tiene otras categorías y viene de otra tradición. Entonces es parte de un sistema de conciencia colectivo, ¿no? Lo que él llama una conciencia nacional, ¿no?
Y aquí es un tema complicado porque suele aquí decirse que entra el tema del racismo en su pensamiento y del nacionalismo. En algo es cierto. Él es un pensador de la identidad, ¿no? O sea, hay un nivel de identidad local, pero que es innegable, ¿no? O sea, solo el cosmopolitanismo más burdo lo podría negar, ¿no? O sea, la forma en que vivimos el mundo está influido por el contexto en que vivimos y por la cultura en la que estamos, ¿no? Y por estos significados que ya estaban ahí cuando llegamos, ¿no? El ejemplo más sencillo es que tú experimentes una comida que no pica y alguien de otro lado la prueba y sí pica. ¿Qué pasó? Pues bueno, tu experiencia está condicionada por el lugar del que vienes, ¿no? Y luego dirán Nishida. Y esta experiencia las cosas que tú puedes pensar y experimentar están ahí condicionadas por el horizonte de sentido del que vienes, ¿no? Desde ahí vas a experimentar el mundo y vas a hacer sentido del mundo en que vienes, ¿no? A mí me gustan los podcasts de Radio Ambulante. Me estaba oyendo uno muy bueno durante la pandemia hubo un ataque encontraron un hombre lobo en un lugar de Chiapas y empezaron a ver en el radio que había un hombre lobo en Chiapas y todo el mundo así como, no, el hombre lobo, y la gente sabía perseguirlo en la noche y todo el mundo decía que lo había visto y todo así como, ay, ¿cómo ver un hombre lobo? Y en un momento así dice la entrevista, no, es que hablamos con una señora y dice que ella piensa que es un nahual. Y que mi pareja le digo, bueno, sí. No, o sea, le digo, claro, güey, un hombre lobo que ser pendejo, como, no es un nahual, bueno, sí, es muy probable que fuera un nahual, ¿no? Eso es muy probable. Por ejemplo, es un tema interesante. Apenas vi una película muy buena que les recomiendo ampliamente, la vi anoche, que se llama Su Casa. Es una película de terror. No entro en detalles, pero una familia, una pareja escapa de Sudán y llega como refugiados al Reino Unido. Y los persiguen sus demonios de Sudán, ¿no? Pero una cosa curiosa del cine de terror que vi con origen en África es que siempre que hay un espíritu es como, sí, es lo más probable, ¿no? Yo con una película de Nigeria, ¿no? Que dice, no, es que creo que después está poseída. Dice otro, sí, es muy probable que eso sea lo que esté pasando. ¿Saben? Siempre la película occidental se llama, no, es que eso no es posible, ¿no? Y aquí en cambio es como, no, es que hay un espíritu en la montaña, hay un brujo en la casa, ¿sí? Tú también ya lo viste, ¿verdad? Sí. Y de una parte le dice una cosa muy fuerte a la actriz, ¿no? Aparte son muy buenos actores, ¿no? Y ella le dice, es que yo lo vi. Y le dice, ¿tienes miedo? Y le dice, ¿crees de que después de todo lo que he vivido le tengo miedo a un fantasma? ¿Crees que después de la guerra en Sudán, de huir de la lancha, de estar atrapada en un campo de migrantes, ¿crees que le tengo miedo a un fantasma? ¿No? O sea, y es esta experiencia con lo sobrenatural diferente, ¿no? O sea, y lo que les decía, ¿no? Tú dices, ay, hombre, no va a ser ridículo. Y luego dices, no, es una guala. No, sí, seguramente es una guala, ¿no? O sea, es esta idea cómo nos condiciona, ¿no? Y luego dice Nishida, y aquí esto empieza a tocar la parte ético-política de su pensamiento. Dice, y él dice, nuestra época de paz armada aún es imposible, pero se puede presumir que la conciencia humana es capaz de construir una unidad todavía superior, y es la unidad humana. La humanidad, dice, ese es el mundo global. Pero ese mundo global no se debe construir desde la base de la eliminación de la diferencia. Y esta es una cosa fundamental de la política y la ética de la Escuela de Kioto. A la vez que hay que reconocer que la conciencia individual es parte de un sistema más amplio social, dice el primero familiar, luego social, nacional, y eventualmente parte de un sistema global, dentro de esa globalidad de este sistema de conciencia, cada acto de conciencia crea nuevo sentido, o es fundamental y es irreductible, ¿no? Entonces él dice, el pensamiento global del futuro, y aquí él me habla de la propia filosofía, dice, la filosofía del futuro va a ser global. Por esa filosofía tiene que partir de que cada nación hable desde su diferencia y diga, nosotros vemos el mundo así, y que no pierdan esa identidad. Y él mismo me parece estarlo diciendo para la filosofía, que los filósofos japoneses lo que tienen que hacer es hablar desde la identidad japonesa y decir, no, nosotros desde su tradición vemos las cosas así, y claro que entendemos a Kant, pero lo entendemos así, y claro que entendemos los problemas, pero los entendemos así, ¿no? Y podemos afrontar problemas globales, pero desde este horizonte, ¿no? Y eventualmente, y es algo crucial en Nishida, lo mismo pasa con la nación y el individuo. Dice, por más que seamos parte de este sistema nacional, digamos, de identidad, es en el acto individual de conciencia. Dice, en este acto de conciencia también nace el individuo, y el individuo es capaz de nacer, o sea, de darse a sí mismo. Decía él, ¿no? Van Gogh se hizo pintando, ¿no?
O sea, no es que estuviera Van Gogh y luego, no, sino el acto de pintar esas piezas nace. ¿Quién es Van Gogh? Pues el que pinta, ¿no? Él quiso esas piezas, ¿no? En su acción se hizo a sí mismo, ¿no? Dice, y en esa acción también cambió el arte, cambió su comunidad, ¿no? Y él dice, eso pasa también con uno. Y por eso, para Nishida, el tema de la censura durante el militarismo es muy grave. Y él es un gran opositor a la censura. Porque dice, si tú acallas una voz disidente en tu nación, es como si callaras a todos. Porque es una expresión de esta experiencia unitaria, impersonal, ¿no? Es como una manifestación de lo absoluto, de la nada absoluta, en una acción singular que es, no estoy de acuerdo contigo, ¿no? Y si tú la callas, es como si callaras a todos. Porque callas un acto de conciencia, ¿no? Dices, no, espérate, ¿no? Entonces, es necesario, incluso que la nación, y eso va a ser para ellos un tema importante en política, la nación tiene que aprender a oír a quien no está de acuerdo, ¿no? Y luego dirá Tanabe, por ejemplo, el problema de Heidegger, el error de Heidegger ante el militarismo es poner a la filosofía al servicio del Estado. La filosofía nunca debe estar al servicio de ninguna organización, porque tiene siempre que mantenerse crítica. Y esa es su ayuda. La filosofía ayuda siendo crítica, ayuda no estando de acuerdo, porque eso le permite ver otras cosas, ¿no? Dice, el filósofo jamás, y esa es una cosa muy bella de Tanabe, dice, el filósofo nunca debe ser político, porque jamás debe renunciar a sus principios éticos, por los principios filosóficos, por las necesidades reales. Cuando pasa eso, pierde su fuerza. Dice, la filosofía tiene siempre que mantener su crítica y decir, no, eso no está bien, 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 y es desde esa acción que puede generar cambios. Si tú dices, no, bueno, sí no está bien, pero hay que amoldarnos, por lo que decía Heidegger en esa época, ¿no? Amoldarnos al movimiento, hay que amoldar. Dice, en ese amoldarse, pues pierdes tu fuerza crítica, ¿no? Eso dice la gran lección, y eso lo dice el Tanabe, la gran lección de esta época es que la filosofía debe mantener en su independencia crítica siempre, ¿no? Y crítica de todo, ¿no? Y esto incluye, por ejemplo, a los pensadores con conexiones soviéticas, ¿no? O sea, hay que ser críticos hasta de las organizaciones y de aspiraciones políticas que tenemos, ¿no? Esto lo decía muy bellamente después del paro feminista, cuando se empieza a dar todo el debate sobre la materia de género. Esto lo decía Sebastián y se me hizo una cosa muy bella, ¿no? Él decía, es que tenemos que dar una materia sobre género, pero ¿qué vamos a dar, güey? O sea, el tema del género no es una cosa resuelta en filosofía, es un problema. Entonces, ¿qué les vamos a dar? O sea, no es algo que diga, mira, el género es, ¿qué? ¿Toda la teoría queer a la basura o qué? No, o sea, no es una cosa resuelta, es una cosa problemática, ¿no? O sea, nuestra tarea no es educar sobre qué es el género, es discutir qué es analizar, es cuestionar, ¿no? Entonces, sí, el problema es que lo que quieren es una materia armada en que nada más les demos esto es el género. ¿No? Dice, güey, no podemos hacer eso, renunciar a nuestra naturaleza crítica, ¿no? Y él que está tan metido en temas de teoría queer decía, güey, tira a la basura todo mi trabajo, güey. No tira a la basura todo lo que estamos haciendo, ¿no? Y porque este problema no está cerrado, güey, ¿no? Y me pareció siempre, o sea, me parecía muy, muy rica, ¿no? Pero bueno, ¿y cómo se dan estos temas? Y como, es esto y ya, ¿no? En fin, ¿no? Ya para ir cerrando la clase de hoy, ¿no? Es esta dimensión de unidad global, y luego dice Nishida, en el fondo hay una unidad más fundamental. Si la conciencia, el acto de conciencia misma, los actos de conciencia tienen un fondo unitario, dice, hay una unidad de la experiencia en general, y esa unidad es la religión. La religión, dice Nishida, es el reconocimiento de esta unidad. Y aquí va Nishida a dar una pista de lo que ahorita comentaba, ¿no? Va a hablar sobre el rol en últimas páginas habla sobre el rol del pecado. Dice, la religión, y ese es uno de los grandes temas nishidianos, ¿no? Y que cada es inspiración de Kierkegaard, ¿no? Evidentemente. Dice Nishida, la religión no se trata de portarse bien. Dice, ¿con quién se juntaba Jesús? Con las prostitutas, con los delincuentes, con los soldados, con la gente que hacía el mal, con la gente que pecaba. Porque el pecado, dice, la ética es la dimensión de la gente que se porta bien. La religión es la dimensión de la gente que se porta mal. Dice que ama a Dios más que el pecado. Porque el pecado te permite transformarte. Abre lugar para la transformación. Si eres Ned Flanders, pues no hay nada que hacer, güey, ¿no? O sea, la religión depende de esta posibilidad de autotransformarse, ¿no? Y entonces empieza a pensar que esta experiencia de unidad requiere de una autotransformación, ¿no? Y él la media por la experiencia del pecado.
experiencia de darte cuenta, digamos, ¿no? Desde una perspectiva budista, que vas en contra de esta unidad orgánica de la naturaleza, ¿no? Que estás no reconociendo la unidad fundamental que compartes con todo lo demás, ¿no? Que estás dañando al otro, que no estás reconociendo cómo se siente, que estás acallando la voz de alguien más, que estás dañando a alguien más, incluido al medio ambiente, a otros animales, a la naturaleza, ¿no? En ese momento dices, no, espérate. Entonces, pero si Genka y Panta, ¿no? Si todo es uno, todo tiene esta unidad. Entonces, esta famosa frase budista, ¿no? Odiar a alguien es querer matar a otro tomando de todo el veneno, ¿no? Dices, entonces me estoy haciendo daño a mí mismo, ¿no? O sea, y eso fue un tema que luego en el budismo se discutió mucho en ética, ¿no? La relación entre budismo y guerra, desde aquí, ¿no? Es que si es que matar a otro, a quien sea, aunque sea el enemigo, es como matarte a ti mismo. Es lo mismo. No hay diferencia. Entonces, tengo que... este arrepentimiento del pecado es solo desde ahí que se reconoce el nivel último de unidad, que es esta unidad religiosa, ¿no? Esta unidad en que reconocemos que este abrirse del mundo, este darse del mundo en el fenómeno de experiencia, en el fondo tiene una unidad general, y que yo estoy unido a todos ustedes, pero también a ese árbol que está afuera, y también a todo este plexo de referencias que es el mundo, no el planeta Tierra, el mundo, ¿no? Todo lo que engloba, ¿no? Y entonces, digamos, esa sería la dimensión ética y eventualmente religiosa del pensamiento de Nishida. Claro, esta dimensión queda inconclusa, ¿no? El propio Nishida da esa pista de que tiene que ver con el pecado y con el arrepentimiento, y de ahí va a tomar eso y va a correr Tanabe, y va a criticarle el lado fenomenológico. Sonaba más bien a que una especie de método, y aquí ya va a entrar una dimensión ético religiosa. Y bueno, en fin, ¿no? De aquí el pensamiento de Nishida va a seguir Nishida dando vueltas. Él mismo dice que Indagación del Bien siempre lo siente como una obra inconclusa, aunque echa las líneas generales, y va a querer pensar esta unidad de la experiencia, ¿no? Y poco a poco, en un giro que recuerda al propio Heidegger, va a ser un giro topológico, y va a empezar a describir esto como un lugar. Le va a llamar en su obra tardía el topos de la nada, el lugar de la nada, ¿no? Aquí, este es el topos de la nada. Él dice, el topos de la nada es la matriz de los vectores, ¿no? Las experiencias son los vectores, esas fuerzas, ¿no? Y donde están, esa es la nada, ¿no? Donde pasa el mundo, ¿no? Es lo que le da unidad al mundo. Este teatro en que está pasando esta obra, esa es la nada. En la obra tardía, en Topos de la Nada, en Intuición-Acción, ¿no? Y él dice, y esto y la naturaleza de este mundo, ¿no? Dice, de este mundo, el mundo no es pasiva, sino es la actividad, ¿no? Es en la actividad que el mundo se despliega, desde el mundo físico hasta el mundo histórico de los seres humanos, ¿no? Pero siempre remitiendo a esta unidad fundamental, que es el topos de la nada, ¿no? Entonces sería, digamos, es un poco el tema de la obra posterior de los años 30 y 40, ¿no? De la época del retiro, ¿no? Con eso, bueno, creo que es redondeando los temas, ¿no? Vemos esta noción de experiencia pura como una dimensión fundamental de la experiencia previa a la separación sujeto-objeto, ¿no? Reconocer a partir de ella que la propia conciencia tiene un principio de unidad, una tendencia siempre a la unidad, y que esa unidad va más allá de mi conciencia y incluye el abrirse del mundo en general, ¿no? Que la conciencia no es mi conciencia, sino es como una conciencia colectiva que incluye al individuo, incluye el instante, el individuo, las colectividades, eventualmente la sociedad y eventualmente la humanidad completa. Y que en la dimensión última, la dimensión religiosa, esta unidad nos reúne con todo lo que es, ¿no? Y así pasamos, ¿no? Del empirismo a la religión, ¿no?
Y claro que el ejemplo paradigmático de esto serían las artes, ¿no? Otra cosa para rematar, se te olvidaba decir, ¿no? Va a decir Nishida, por ejemplo, ¿no? Podemos ver las cosas desde distintas perspectivas, ¿no? Yo uso he usado dos ejemplos, ¿no? Dice, la naturaleza del biólogo y la naturaleza del poeta. Y sin duda el biólogo conoce muy bien el árbol, conoce muy bien la flor, pero la conoce mediatamente, conoce la flor. Pero el poeta puede dar razón de esta flor, porque puede describir la experiencia de la flor, ¿no? Aquí voy a dar un ejemplo de artes, discúlpeme, no soy un gran conocedor del arte, ¿no? Pero este era un poco el tema del expresionismo, ¿no? O sea, cuando hago un retrato, no te tengo que copiar a ti, tengo que copiar la experiencia de verte, ¿no? Y eso pasa mucho, por ejemplo, con el retrato. Por eso está difícil el retrato. Con retratos a alguien que no conoces, puedes copiar la foto exactamente y no se siente. Y en cambio puedes hacer 3 trazos de alguien que sí conoces y es que es esa persona. Porque no escribes, no copias las líneas. Intentas plasmar cómo se siente esa persona, cómo se siente estar con esa persona, ¿no? Veíamos las caricaturas de Covarrubias, son muy divertidas, de todos sus amigos, ¿no? Veíamos la de Tablada, ¿no? O sea, que lo pinta como Buda y sí, lo ves y no se parece Tablada, pero sabes que así era Tablada, ¿no? O sea, en cuanto la ves, sientes algo y de seguro se sentía estar con Tablada, ¿no? O sea, como medio mamón, ¿no? O sea, medio desconectado de su realidad, ¿no? Y dices, sí, o sea, seguro así era estar con ese güey, ¿no? O sea, porque logra plasmarlo, era su amigo, ¿no? Logra plasmarlo a él, ¿no? Y ahí está la naturaleza del biólogo y la naturaleza del poeta, ¿no? El biólogo conoce los conceptos y cómo se relacionan y demás, mientras que el poeta lo que logra es expresar la experiencia del instante, ¿no? Sería la hora de expresar el instante, ¿no? Y el otro ejemplo, para terminar la clase, es el de la música. Dice, tú oyes una pieza de música, ¿no? Y cuando estás experimentando te pierdes en ella, ¿no? Lo que luego le llaman mugo, ¿no? O sea, te pierdes en la pieza, ¿no? La experiencia estética sería absorberte, ¿no? Estás viajando así por la pieza y después te dice, oye, ¿te has puesto a pensar que cómo las cuerdas de la guitarra hacen que el aire se... Dice, entonces se disuelve la pieza, ¿no? Entonces estás pensando, ¿no? Dice, entonces, las dos son formas de escribir el hecho, pero una experimenta el instante y la otra la desdobla en estos conceptos, ¿no? Piensa en eso cuando ven una película. Están por esa película y dicen, nomás estás puesto a pensar cómo entonces la luz le da a esta madre y adiós película. Desaparece la película, ¿no? O sea, aparece otra experiencia, ¿no? Pasa mucho cuando te clavan, oye, tanto en esta técnica que están usando y ya no estás viendo la película, ¿no? Ahora estás viendo la técnica, ¿no? No mames, es cierto, mira, este efecto que... No, o sea, entonces te pierdes en eso y pierdes esa experiencia, ¿no? Decía, para rematar, ¿no? Un crítico de cine decía que por eso King Kong es una película tan importante, ¿no? Dice, porque en la medida en que no queda ningún registro de cómo se hizo y de que toda la gente que participó ya se murió, es magia. Vela, es magia. ¿Cómo hicieron eso? Magia. Nadie sabe qué trucos usaron, nadie sabe, todas las técnicas que existen las usaron, las que existían en tiempo las usaron, y muchas nadie sabe cómo, ¿no? Peter Jackson intentó con la nueva edición recrear una de las escenas perdidas con las técnicas de la época y es dificilísimo, ¿no? Entonces dice, güey, es magia, esta película esto es el cine, ¿no? Es crear un mundo mágico, güey, o sea, y si la ves, te puedes perder porque no sabemos cómo se hicieron. Entonces como que logras encontrar ese resquicio de magia. ¿Cómo lo hicieron? Pues porque había un gorila gigante, güey, no sé, ¿no? O sea no sé, ¿no? O sea, logras encontrar esa magia, ¿no? En fin, hasta ahí la clase de hoy. Ahorita ya va a cerrar para que después está la maestra aquí afuera. Próxima clase, vamos a ver, ya nos quedan 2 clases nada más. Próxima clase, vamos a ver Nishitani Keiji, La religión y la nada. Lean el capítulo 1 completo y lean el capítulo 2 hasta donde empieza a hablar de Eckhart. Ahí ya no es necesario, ¿no? Nada más quiero que lean el 1 completo y el 2 que lean la idea de la personalidad impersonal. Pues vamos a ver estos 2 capítulos de La religión y la nada de Nishitani Keiji, ¿no? Y la clase que viene, si quieren ir adelantando, vamos a ver La gravedad y la gracia de Simone Weil, colección de... hay quien dice que no es la mejor colección para entrar, a mí me gusta, colección de fragmentos de Simone Weil, y el cibermundo, la política de lo peor, una entrevista a Paul Virilio.
Los dos están en el TEC. El cibermundo se lee muy fácil, es una entrevista y básicamente resume todo su pensamiento. Y la Regadera de la Gracia también da una idea general de la posición, sobre todo mística de Bale, ¿no? Y su conexión con el tema de la clase obrera y demás. Muy interesante también. Y nos vemos la semana que viene. Si alguien quiere preguntar algo, les escucho aquí afuera para allá irnos. Muchas gracias, colegas, que en la clase en YouTube. El 15 de junio.